¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Feliz año a todos nuestros oyentes. Después de este parón de 2 días de programación, volvemos con Ánimo de Lucro. Lo hacemos en un nuevo año, lo hacemos felicitándoles a todos ustedes no solo las fiestas, sino este nuevo 2025, que esperemos que sea pues un año fantástico para todos ustedes, y recordándoles que están en un espacio de información y análisis económico de confianza, en un oasis que tratamos que sea siempre un oasis entendido desde el lado de economía, entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad, un oasis en el que les invitamos a quedarse con nosotros porque tenemos hoy un programa especial, uno de esos programas que nos gusta tanto hacer y en el que dedicamos la hora y media de Con Ánimo de Lucro a una entrevista. Y hoy tenemos, pues a un amigo de este programa, uno de los colaboradores habituales, es uno de nuestros analistas de cabecera y que además de haber escrito un libro fantástico, pues tiene opinión muy formada sobre muchos de los asuntos de actualidad que tenemos. Es un gran profesional, es un buen amigo y espero que disfruten de esta hora y media tanto como lo voy a hacer yo. Él es Ignacio Moncada y nosotros arrancamos. Pues, ¿qué les parece si no cebo más el programa de hoy y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, con el que vamos a pasar una hora y media, con un parón, por supuesto, para los servicios informativos de radio, pero a quien ya puedo saludar. Ignacio Moncada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Feliz año, ante todo. Bueno, feliz año también para ti. ¿Qué tal han ido las fiestas? ¿Bien? Pues muy bien, en familia y como tiene que ser, descansando y pensando. Fenomenal. Además, tienes niños pequeños y todavía queda la llegada a los Reyes Magos, o sea que todavía tenemos días muy bonitos por delante. Pero bueno, yo espero que este sea uno de ellos. Desde luego, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista. Decía que eras una persona formada. Para quien no te conozca, la formación no te falta. Es decir, empezaste siendo ingeniero, si no recuerdo mal. Eso es, yo estudié Ingeniería Industrial en ICAI y después de terminar me fui a Estados Unidos a vivir. Estuve allí trabajando en banca de inversión durante casi 6 años en Nueva York. Ingeniero, te vas a trabajar en la banca de inversión. ¿Por qué esto sucede tanto? Yo tengo otro gran amigo mío, es Manuel Fernández Losa, que es uno de los managers de Pictet en un fondo de energía limpia. Y igual. O sea, de hecho, cuando quiso estudiar le dijeron, oye, ¿cuál es la más difícil? Aeronáutica, venga, pues ingeniero aeronáutico. Terminó la carrera y dijo, yo me quiero dedicar a las finanzas. A mí esto de la ingeniería, me ha venido muy bien, pero no. ¿Por qué se produce tanto? Pero no es el primero ni el último. No, o sea, ahí digamos que venían contratando muchos ingenieros en sitios como banca, consultoría, en empresas. Y ya las propias carreras de ingeniería se fueron adaptando a enseñar contabilidad, gestión de empresas, y entonces digamos que mucha gente, o incluso la mayoría de la gente que entra en ingenierías, ya iba enfocado a terminar trabajando en el mundo de la empresa. Entonces, así acabé yo. ¿Y en banca de inversión cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? 6 años. Estuve 6 años ahí trabajando en grandes proyectos de energía, infraestructuras y en aquella época, que era entre 2011 y el 16, pues se vivió el boom del oil and gas, de la exportación de gas, sobre todo. Estados Unidos dejó de ser un gran importador de gas para convertirse en un exportador. Y había que construir muchas infraestructuras y había muchas operaciones de ese tipo. Luego, pues también estuve relacionado con el mundo de las renovables, con las infraestructuras, sobre todo pues carreteras de peaje, carreteras de no peaje, digamos. Uh-huh. Y bueno, ahí estuve 6 años casi. Luego volví a España cuando tuve mi primer hijo. Y durante también mi estancia en Estados Unidos estudié económicas, licenciatura en economía, con lo cual digamos que cerraste el círculo. Cerré el círculo. Las carencias que pudiera tener por mi formación como ingeniero, pues las cubrí estudiando la carrera de económicas. Y ahora no solo eres profesor de economía, sino que también asesoras. Bueno, más que asesorar, yo trabajo en una empresa como, ya directivo, digamos. Soy director de M&A en una compañía que se llama Capital Energy y ahí nos dedicamos a promocionar energías renovables, pero sobre todo a lo que me dedico es a M&A, es decir, a compras y ventas de proyectos. Perfecto. Y además, en tus ratos libres escribes.
un libro fantástico que tenemos aquí, La Odisea del Dinero, y escribes habitualmente en medios de comunicación y colaboras con programas como el nuestro. Bueno, yo de hecho empecé escribiendo en Libertad Digital mucho tiempo. Estuve escribiendo mucho tiempo en Libertad Digital, luego dejé de escribir columnas, quedé asociado al Instituto Juan de Mariana, es el principal think tank de difusión de las ideas de la libertad, del liberalismo en habla hispana. Y bueno, pues he seguido colaborando con ellos, publicando artículos, algún estudio, algún trabajo, y hasta que llegó el libro, que es digamos una espinita que tenía clavada y que me la he terminado de quitar. No, además es un libro que está dedicado al dinero, es un libro sobre... No sé si sobre teoría monetaria analizado desde el punto de vista de la historia, que yo creo que es una de las mejores maneras de analizarlo, cómo el dinero ha servido de civilización, de materia civilizatoria en el mundo. Además tienes cosas muy, muy interesantes y muy curiosas, como que desmontas la teoría sobre el trueque de una manera más muy evidente, ¿no? Porque al final todas las limitaciones que tenía el trueque es lo que termina haciendo que el hombre se invente el dinero. En un primer momento un dinero respaldado por un valor intrínseco dentro de la moneda y luego pues bastardeándolo hasta llegar a nuestros días con el gran bastardeo de la moneda. Y todo ello aderezado con teoría monetaria, pero muy digerible para cualquier estómago, es decir, para cualquier persona. Sí, yo no diría tanto teoría monetaria, yo lo que diría es que yo lo que intento es explicar qué es el dinero, cómo funciona, cuáles son sus problemas y cuáles han sido las soluciones que se han ido poniendo a esos problemas a través de su historia. Y recorriendo su historia vas entendiendo por qué surge de la forma en la que surge y cómo va mutando, cómo va cambiando de forma con el paso de los siglos, de civilización en civilización y pasando por varias fases pues, que voy recorriendo desde los dineros primitivos que se utilizaban como dinero, pues conchas, se utilizaban trozos de metal, se utilizaban cuentas. El dinero surge en el Neolítico, ¿no? Sí, surge en el Neolítico. Tampoco sabemos ponerle exactamente fecha, pero también es verdad que el dinero, tal y como lo conocemos ahora, no es como surgió. Como surgió es, pues las personas se fueron dando cuenta de que, digamos, como decías tú, el trueque es algo que es imposible de implementar a gran escala. Es decir, no se pueden intercambiar grandes cantidades de producción de manera sistemática mediante el trueque, porque, bueno, por una serie de problemas que explico en el libro, pero lo que la gente fue descubriendo es que lo que podía utilizar era bienes intermedios. Es decir, yo produzco algo, por ejemplo, yo produzco una vasija, se la vendo a alguien a cambio de, pongamos, grano, o grano de trigo o cabezas de ganado, pero no porque yo quiera ese grano o esas cabezas de ganado, sino porque sé que esos productos van a ser muy fáciles de colocar en el mercado y que me van a permitir comprar otras cosas. Entonces esos bienes empiezan a funcionar como protodineros o como dineros primitivos. Y fue evolucionando esa institución se llama de medio de intercambio indirecto hasta convertirse o ir adoptando formas cada vez más líquidas, cada vez más fáciles de intercambiar, pues fueron siendo conchas, pasó a ser cuentas, pasó a ser trozos de metal, sobre todo al principio cobre y bronce, y luego ya llegaron el oro y la plata, que al principio se utilizaba pues como pepitas o no amonedado. Y después de repente se hacen unos discos normalizados, se les pone un sello de un estado que respalda esa moneda. Eso es, digamos que de forma no amonedada se estuvo utilizando metal pues desde el Neolítico hasta, bueno, desde el Neolítico se utilizaba sobre todo cabezas de ganado y grano, pero luego con la edad de los metales llegan ya el dinero de metal, de cobre, bronce y luego oro y plata, y eso se va utilizando hasta el año 600 a.C. aproximadamente, y fue en un reino que a lo mejor a los oyentes no les sonará, que se llama el reino de Lidia, que está pues en la actual Turquía. Pues que ellos empezaron a crear monedas, es decir, a estampar esos discos de metal de maneras normalizadas, con una efigie de un rey o con un símbolo, y de esa manera, digamos que el Estado lo que hacía era, en principio, certificar cuánto era la cantidad y calidad de metal que había en esas monedas. Con lo cual, cuando se empieza a extender ese sistema, rápidamente ellos mismos, los propios reyes lidios, se dan cuenta de que ese sistema se puede trucar, es decir, pueden sellar las monedas como si tuviera más metal del que realmente tienen y quedarse con la diferencia, con lo cual, según nace la moneda, también nace el envilecimiento acto seguido. Eso es inflación pura y dura, ¿no? O sea, es irle metiendo otros metales en la aleación y quedándote con el oro, ¿no? Básicamente desde esa época hasta, digamos,
el principio de la Primera Guerra Mundial, aunque la última época esa no tanto, pero bueno, durante toda la historia lo que se viene es haciendo o generando inflación a base de retirarle metal a las monedas, básicamente lo que se llama el envilecimiento monetario. Y los reyes o los estados después van poniendo en circulación esas monedas envilecidas, con menos metal del que deberían, que al principio empiezan a circular como si tuvieran el metal que dicen tener, pero a medida que la gente se va dando cuenta que no lo tiene, pues el valor de esas monedas va cayendo y por tanto los precios van subiendo y hay inflación. Y ahí hay... Por eso se mordían las monedas. Este gesto hemos visto en muchas películas de... Sí, para asegurarse de que es realmente oro puro. Y no plomo. Por ejemplo, había en las mesas de los tenderos muchas veces había mármol que al tirar el oro contra el mármol hace un sonido muy característico, pero si por dentro lleva cobre o está bastardeada, pues no suena igual y rápidamente se detecta. Pero si haces los cambios poco a poco, es más difícil de detectar. Y lo hacían poco a poco, porque en eso sí que los reyes han sido y los mandatarios han sido muy eficientes. Ha habido de todo. Ha habido gente, ha habido mandatarios que han sido más avariciosos y bueno, una vez que les pillaban, de todas formas, como la moneda ya estaba circulando, pues bueno, tenían que envilecerla todavía más para proseguir el ritmo de la inflación, pero esa moneda ya emitida ya estaba circulando y ya había cobrado. Arrancas en el Paleolítico antes de que exista el dinero y terminas en las monedas digitales, en el famoso CBDC, en una suerte de distopía monetaria. ¿Qué es lo que ves tú en el futuro? Porque es verdad que se ataca mucho al Bitcoin y en general a las criptomonedas porque se dice que no existe nada detrás que lo respalde. Me gustaría saber qué es lo que respalda a la moneda fiduciaria. Sí, ya sé que me dirán que es la riqueza de los países donde se emite esa moneda, pero sí es cierto que cada día es más evidente, a mí personalmente, que soy amante del efectivo, nunca llevo efectivo encima. O sea, a mí que me gusta ver muchos programas norteamericanos de estos que arreglan coches y tal, que además son graciosos porque dicen, cada vez que viene un comprador a comprarles un coche que acaban de modificar y que cuesta $200.000, siempre le dicen, ya sabe que solo aceptamos efectivo. Entonces ves ahí al paisano que viene con su bolsa llena de billetes a comprarse el coche. Y a mí me gusta mucho esto, ¿no? Porque es como, ahí tengo yo la independencia de lo que estoy comprando y vendiendo y no tengo que tener el control del Estado. Pero lo cierto y verdad es que en el día a día, cada día es más raro encontrar efectivo y cada día es más habitual que todo se compra y se vende a través de dispositivos digitales con dinero digital. ¿Vamos hacia la eliminación del papel moneda, de la moneda física? Bueno, los políticos claramente es lo que quieren y es a donde van. Están todos los bancos centrales trabajando en eso. Están trabajando en abolir el dinero de papel, el billete y la moneda, y lo que quieren es que tengamos todos una aplicación en nuestro móvil que sea un depósito en el Banco Central, básicamente, es decir, euros o dólares puros, recién emitidos por el Banco Central y controlados por ellos. Entonces, eso hace, sobre todo tiene dos características. Una, que no te puedes salir del sistema, porque cuando tienes dólares o euros físicos los puedes sacar del banco y eso disciplina el sistema, pero en este sistema con banco, digamos, con dinero 100% electrónico, no te puedes salir. Si ellos deciden ponerte tipos de interés negativos, te los tienes que comer, no puedes sacarlos, no puedes hacer nada con eso. Y luego el otro gran punto que tiene es pues acabar con la privacidad del dinero físico. De todas maneras, en Estados Unidos tiene un gran negocio también con los dólares físicos, porque la mayor parte de los dólares de $100 para arriba están fuera de Estados Unidos. Y ya sabemos Pablo Escobar cómo conservaba su dinero. No tenía Bitcoin ni nada, tenía dólares emparedados. Entonces, ese es un negocio que financia el gasto público de Estados Unidos y le da igual a qué se dediquen esos dólares, pero al menos para la gente dentro del país sí que interesa mucho a los estados y cada vez más tenerlos bien controlados y poder saber con quién intercambia, dónde compra, qué compra, cuánto invierte, cuánto ahorra, cuánto gasta. Y eso es una información muy valiosa y muy peligrosa que tengan los políticos. Bueno, es que el control de los políticos es total. Recientemente hemos estado viendo cómo se ha aprobado, ha entrado en vigor una norma que se había aprobado ya después de 3 aplazamientos, para que cada vez que vayamos a un hotel, nosotros o cualquier persona en España tenga que dar ahí
40 datos personales relacionados con tus cuentas de crédito, perdón, con tu tarjeta, tu cuenta, tu dirección, el código de tu municipio, la relación filial o paterno-filial o de amistad o de lo que sea con el acompañante que viene contigo, etcétera, etcétera. Ya el nivel de control es absoluto. Tú ya no puedes aspirar a irte a una noche de hotel con alguien sin que nadie se entere, porque el gobierno se va a enterar y el Ministerio de Interior también. Es como en El Padrino, siempre hay que saber algún trapo sucio de los demás para luego poder chantajearles. Pues aquí es igual, si saben algo malo que has hecho, consiguen descubrir algo de lo que puedas avergonzarte, pues te pueden chantajear. Y bueno, ya sabemos que la hacienda pública para ellos no es algo nuevo. La hacienda pública se dedica a chantajear a personas públicas, a gente famosa, a futbolistas, a gente pues del mundo de la cultura, por el tema de sus impuestos o las deudas que pueda tener con la hacienda pública. Entonces, más es un chantaje al final lo que hace Hacienda, porque Hacienda juega con que no vas a responder, es decir, bueno, que vas a tratar de llegar a un acuerdo, sea verdad o no lo que te están imputando, porque al final el proceso es tan caro, tan tedioso, tan largo, y sabes que Hacienda va a recurrir, que en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, hayas cometido o no fraude, generalmente no, pero lo que haces es, pues mira, ¿qué me estás pidiendo? Tanto, pues yo te lo pago y me olvido ya del tema y no me tienes aquí 10 años, salvo que aparezcan héroes, como el caso de Xabi Alonso, que quieran seguir y que quieran defender su inocencia y que además tengan tiempo y dinero suficiente, que es muchísimo, para mantener el pulso y finalmente terminan ganándolo, ¿no? Claro, es que si pones en el punto de mira pues a un Cristiano Ronaldo, a Messi, a Piqué, a Shakira, a esas personas le haces le destrozas la reputación teniéndole en un proceso que dura años, diciendo que está cometiendo delitos. Entonces esas personas quieren cuanto antes quitarse el problema de encima. Entonces pueden llegar a un acuerdo pues no habiendo cometido ningún delito o no sabiendo qué es lo que han hecho mal. Entonces, pero incluso a la gente que no es tan famosa le puedes chantajear así, puede tener problemas con su trabajo, puede ser un funcionario y tener problemas dentro de la administración. Es decir, la gente ese problema no lo quiere y como saben que no lo quieres, pues te pueden presionar y pueden llegar a que pagues pues lo que tenga que ser para quitarte el problema de encima. Fíjate cómo será la cosa, es tan grave lo que sucede en este país con Hacienda, me imagino que en otros también pasará algo parecido o no, pero lo de España es terrible porque puede pasar que por tu actividad, ya seas un futbolista, un artista famoso, un empresario de éxito o lo que sea, tus impuestos te los lleve un despacho especializado en asesoría fiscal. Despacho al que tú le dices, haced todo como manden los cánones, no quiero tener un solo problema, no quiero que Hacienda me busque las cosquillas, haced todo, por favor, conforme a derecho. No hagáis que pague más impuestos de los debidos, quiero pagar los que tenga que pagar, pero por favor que no tengamos ningún problema. Pues incluso en esos casos, y debido al galimatías normativo que hay alrededor de Hacienda y lo difícil que es descifrar algunas de las normas, por no hablar luego de las interpretaciones que hace Hacienda la propia norma, muchas de estas personas se han encontrado en esa tesitura queriendo haberlo hecho todo bien y habiendo además dado la orden a sus asesores y además teniendo detrás un equipo de asesores fiscales enorme y carísimo que está velando por los intereses de esa persona. Por eso resulta tan gravoso, tan grave, en este caso, la situación que estamos atravesando en España, que en el hecho más violento que tiene el Estado con los ciudadanos, con todos los ciudadanos, que es quitarle su dinero mediante impuestos, las normas no estén claras, se actúe de manera arbitraria, se utilice la bota del Estado, la fuerza del Estado, con ese chantaje, esa presión sobre ciudadanos que no pueden defenderse para arañar un poquito más. Es terrible, ¿no? La situación en este caso, vamos. Efectivamente, totalmente. Es decir, al final es tener a la gente en una situación de indefensibilidad que además en muy buena parte la han creado los propios políticos. Los propios políticos crean una maraña, una telaraña de regulaciones y de normas fiscales que ni a los propios inspectores o a los propios técnicos de Hacienda les queda claro cómo interpretar. Imagínate un futbolista que tiene ingresos de 50 países distintos, unos por merchandising, otros por el club, otros por anuncios que hacen. Uno porque ha montado un hotel en no sé dónde. Es que incluso queriendo con todas tus fuerzas y con los mejores asesores fiscales querer cumplir con todo a rajatabla, es que
Hay cosas que van a ser interpretables seguro, pero es que los propios políticos lo han armado así, es una tela de araña para que al final acabes cayendo en ella y mucha gente pues queda atrapada ahí y luego llega la araña y se lo come. A ver si cada día más gente en países como España se despierta a esta realidad, se da cuenta de lo que supone, se da cuenta de cómo funciona y cada vez que Hacienda se meta con alguien en este sentido y le empiece en este tipo de chantajes, en lugar de, como decías tú, le destroce su reputación, sea todo lo contrario y empecemos a ver auténticos héroes en gente eso, como Xabi Alonso, como Shakira o como cualquier otro o como grandes artistas a los que se les señala, se les pide, se les persigue hasta que dan su visto bueno a una componenda según la cual tú te declaras culpable del hecho del que te estoy acusando, me pagas en lugar de los 100 millones que te estoy pagando 3 y hayas hecho algo o no. Entonces, estaría muy bien que cada día más gente fuera consciente de la fórmula empleada por Hacienda contra todos los ciudadanos, porque esto se hace contra Shakira, contra Piqué, contra Xabi Alonso, contra Lorenzo, contra Márquez, pero también se hace contra Pepito, el que tiene un bar, contra Juanito, el que tiene una tienda, una floristería, o contra cualquiera de nosotros cuando nos hemos comprado una casa, cuando ejercemos una actividad por cuenta ajena, también nos puede pasar, nos pueden abrir una paralela, nos pueden empezar a chantajear, aunque sea con pequeñas cantidades. Esto sucede, nos sucede a todos y es además una cuestión muy cuestionable, valga la redundancia, desde el punto de vista moral que tiene el Estado. Esa fórmula según la cual aprovecha todo su poder para aplastarte en materia impositiva, en materia de impuestos, para quitarte más dinero todavía del que ya te quita, como si fuera poco el que nos quita, ¿no? Sí, bueno, un fenómeno muy interesante ha sido el de los youtubers que se han ido yendo a Andorra, muchos de ellos por la clavada de Hacienda, pues por dedicarse pues a generar contenido, que es lo que ellos hacen, y está creando un caldo de cultivo de personas jóvenes muy influyentes, que son los youtubers, que están padeciendo esto y yo creo que están reaccionando. Están muchos de ellos criticando al Estado, criticando al gobierno, criticando las malas prácticas de Hacienda, que siempre están amenazándoles con inspecciones y bueno, que le van a meter el cuerno de diversas maneras. Y esa gente, una pequeña frase que ellos tengan llega a muchísimas personas y puede tener muchísima influencia. Y ahí yo creo que pueden tener un talón de Aquiles importante. Bueno, de hecho, ahí sentado ha estado Víctor Domínguez, conocido como Wall Street Wolverine. Hablamos también ese día de impuestos en una entrevista muy larga que tuvimos con él y vemos cómo todos los días en determinadas cadenas de televisión, vamos a decir, poco críticas con el gobierno de Sánchez, se les señala a gente como Víctor o como otros precisamente por su discurso contrario a la bota que tiene Hacienda en España con los contribuyentes, porque no hay que olvidar, quizá Víctor desde un punto de vista ideológico siempre ha sido más contrario a los impuestos que otros youtubers, pero yo tengo visto a otros muchos de los que son muy famosos y muy seguidos en España que han estado pues tejiendo un discurso favorable al pago de impuestos. Pues yo pago muchísimo, más de la mitad de lo que genero, pero quiero contribuir en España. Bueno, este discurso al que nos educan desde pequeñitos, cosa que me parece un horror y además me parece una doctrina malvada y perversa. Pero al final muchos de estos han terminado yéndose o ya se están pensando irse porque se dan cuenta de que el Estado no se conforma con quitarles más de la mitad de lo que ganan, sino que todos los años les abren una paralela, les piden más información, les acusan de haber cometido un delito y todos los años tienen varias cartas y citaciones de Hacienda para pedir más información, para abrir un proceso legal contra ellos por haber supuestamente defraudado en alguna factura o lo que fuera. Y esto es lo que ya termina. Es la gota que colma un vaso, ya muy cansado de compartir los beneficios de una manera altruista, casi podríamos decir, que no lo es, porque es coactiva con el Estado, ¿no? Y la mitad de tus ingresos, que en el caso de los youtubers es muchísimo dinero, claro. Sí, bueno, es al final intentan doblegar a todas esas personas, influir en su opinión y evitar que hablen mal de ellos mediante un chantaje. También pasó con Ferrovial, por ejemplo, cuando se decidió ir de España, pues, motivos no especialmente fiscales, sino por motivos sobre todo financieros y de financiación. Pero
el gobierno estuvo amenazando a esta empresa de que, ojo, las inspecciones que vais a sufrir, vamos a meter un palo, y realmente Ferrovial ya había tomado la decisión, pero otras empresas supongo que se lo habrán pensado muy bien antes de volver a hacer algún anuncio parecido por miedo a las represalias. Y ahí está el Estado, pues eso, intentando evitar las críticas vengan de donde vengan y con todo su aparato represor. Ingeniero, empiezas tu carrera profesional en Estados Unidos, haces economía, te vienes de nuevo a España y entras de lleno en, digamos, el staff de las ideas de la libertad en España, el epicentro, que podríamos decir, o uno de los epicentros, que es el Instituto Juan de Mariana. Esta casa, desde el principio, hemos defendido las ideas liberales. ¿Por qué? ¿Por qué liberal? ¿Y desde cuándo? ¿Cuándo abriste los ojos al liberalismo? Bueno, la realidad es que yo abrí los ojos con un libro que llegó a mis manos, que es más o menos desconocido, del profesor Carlos Rodríguez Brown, que se llama Estado contra Mercado. Y es un libro muy recomendable porque es bueno, pues un libro no muy extenso y para todos los públicos, pero que básicamente la mitad del libro te explica cómo funciona el mercado, te da pues cómo funciona la economía cuando se respeta la libertad y los derechos de propiedad de las personas y por qué florece la economía en esas circunstancias. Y la segunda mitad del libro es el Estado, cómo el Estado coarta la libertad de las personas y cómo destruye impide o dificulta la generación de riqueza. Y ese libro yo creo que fue el que me cambió un poco las ideas. Yo, bueno, era el típico conservador, supongo, y me fui convirtiendo más en un liberal, que luego después de ese pues fui viendo distintos autores o distintas lecturas. Pues he pasado por pues el libertarismo más radical, viendo a los vídeos de Huerta de Soto, leyendo a Rothbard, leyendo a la escuela austriaca. Y luego con la madurez pues me he ido volviendo un poco más, digamos, centrado dentro de lo que es el liberalismo libertario, digamos, abandonando pues esa utopía anarquista, pero digamos, filosóficamente pues sí que defiendo pues un gobierno limitado, un Estado mínimo y pues la mayor libertad y prosperidad posible. Digamos que con la máxima libertad posible yo considero que puedes llegar a los países y las personas pueden llegar a la máxima prosperidad, y eso es lo que defiende el Instituto Juan de Mariana, con distintas escuelas que debaten entre ellas, pero que al final están unidas en una causa que es la promoción de las ideas de la libertad. Y bueno, yo creo que vivimos en un mundo apasionante para defender estas ideas, porque precisamente estas ideas están atacadas desde muchos frentes. Es verdad que no es quizá el momento en el que más atacadas están estas libertades, sí en el que más subrepticiamente sí están siendo atacadas, en el pasado con las revoluciones, con casos como el de... A mí me gusta siempre recordar el caso de Camboya, ¿no? Porque es quizá el experimento más puro y duro de lo que era la ideología comunista, en un experimento además en un país pequeñito y cuyo resultado no pudo ser peor, ¿no? Se carga un tercio de la población, saca de las ciudades a la población, los mete en campos de trabajo, elimina el dinero, que es lo que nos vuelve humanos, ¿no? Es una de las cosas, de las características del ser humano, lo quita de circulación, lo quita de medio, y lo que convierte es a la gente en auténticos esclavos que no pueden hacer otra cosa que no sea lo que diga el líder, en este caso el líder de los Jemeres, el señor Pol Pot. En aquellos momentos la libertad estaba extraordinariamente limitada, en otros momentos de la historia también, pero ahora tenemos una apariencia de libertad que no es tal. Y esto es lo que están consiguiendo los estados, ¿no? Y curiosamente toda la ola woke que viene también de Estados Unidos, dicen de este deep state que está ahí detrás, lo que hace es que seamos nosotros mismos, no que venga alguien a decirnos lo que podemos decir o no, sino somos ya nosotros mismos, desde nuestras propias cabezas, los que nos limitamos a la hora de utilizar determinadas expresiones, aceptar determinados esquemas mentales o sociales. Es curioso, ¿no?, cómo han conseguido este movimiento limitar mucho las libertades, pero hacerlo desde las propias personas, dentro de las personas, ¿no? Bueno, es el gran éxito del socialismo del siglo XXI, por así llamarlo, que es haber introducido las ideas contrarias a la libertad en la cabeza de grandes masas de personas.
Y entonces son las propias personas las que tienen cierto síndrome de Estocolmo, están deseando que les arrebaten libertades o consideran mucho en el debate público, cada vez que hay un gran problema, pues mucha gente salta diciendo que la solución es coartar las libertades para resolver ese problema, ¿no? Pero es el éxito que ha tenido el socialismo disfrazado de socialdemocracia en nuestros días, porque lo que han hecho es controlar pues los colegios, las universidades, controlar los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Las escuelas, yo creo que es fundamental. Y controlar, pues eso, todo lo que te permita bombardear a las personas con ideas, cuanto más pequeñas mejor, digamos, cuanto más jóvenes mejor, pero bueno, luego desde el mundo de la cultura, desde el mundo del cine, las series... los dibujos animados para los niños. Sí, los dibujos, o sea, todo eso es un bombardeo de ideas y de malas ideas sobre todo, que al final es inevitable que se hayan pegado a mucha gente, ¿no? Y eso, el liberalismo, digamos, los antisocialistas, es una batalla que no han librado. Se la han dejado ganar por incomparecencia al socialismo. Y ahora lo que tenemos es, yo creo, una tarea de revertir todo ese proceso. Hay que además, un debate del liberalismo contra el socialismo, para el liberalismo parte con mucha ventaja, tiene todos los ejemplos a su favor, es decir, cualquier... La historia empírica no da alternativa a la duda, o sea, eso es clarísima, es cristalina. Si tú coges un índice de los países más libres del mundo y un índice de los países más prósperos del mundo, más ricos, básicamente es una proporción lineal, es decir, los más libres son los más prósperos, que no hay debate, y no hay países comunistas que se hayan convertido en los países más prósperos del mundo y donde la gente quiera matarse por ir a vivir, sino al revés, es países de los que la gente huye. Desde el punto de vista empírico, la evidencia es absoluta, pero desde el punto de vista teórico tampoco el socialismo es capaz de debatir. La única forma que tiene de debatir es en medios de comunicación que estén muy regladas los mensajes que se deben decir y cuándo, y de esa manera difundir esas ideas sin oposición. Entonces, el liberalismo realmente lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil porque sus ideas son mejores lo hemos comentado algunas veces, cuando Milei hace mucha defensa de esto, que son mejores económicamente, son mejores éticamente, él dice son mejores estéticamente, eso supongo que será más debatible. Sobre todo por él. Pero desde luego, mejores económicamente son y mejores éticamente también. Entonces, lo único que hay que hacer es ponerse a ello, librar esa batalla Bueno, y podríamos decir que estamos quizá en uno de los mejores momentos de la historia, precisamente para dar probabilidades de éxito a la batalla de las ideas, ¿no? De las ideas de la libertad. Tenemos el ejemplo de Elon Musk desde el punto de vista empresarial, quizá el empresario más exitoso del mundo, queriendo librar esta batalla desde un punto de vista además muy vehemente. Él quiere librar esa batalla y lo hace dando ejemplo. Ahí está Twitter. Tenemos en Estados Unidos a Donald Trump, que que va, también quiere abrazar en parte ese ideario, pero bueno, al menos como en parte lo quiere abrazar, yo creo que también significa una oportunidad, y desde luego la oportunidad de Milei, ¿no? Milei, que es en solo un año el trabajo que ha llevado a cabo como presidente del gobierno. Tuvimos la oportunidad antes de las vacaciones con Diego Sánchez de la Cruz, precisamente de analizar todo ese primer año de Milei. También tuvimos un programa especial contigo analizando ese discurso que hizo en el CEPAC el señor Milei. Es la gran oportunidad, ¿no? Ahí es donde ya mucha gente empieza a decir, ostras, yo no sé en qué creía, pero lo cierto es que este señor está dando en el clavo, está revirtiendo la situación. Un país que nadaba en pobreza empieza a salir del hoyo, ¿no? Efectivamente, fíjate la curiosa forma en la que realiza la guerra cultural Elon Musk, que es quitándole a Twitter los sesgos izquierdistas. Es decir, es una plataforma que ahora simplemente cada uno gratuitamente escribe lo que quiera, y la gente que le gusta lo puede retuitear, y digamos, los mensajes más retuiteados son los más vistos.
eso es un ejemplo palmario de que al final la defensa de la libertad no requiere grandes esfuerzos, es simplemente dejar a la gente que se exprese, porque las ideas de la libertad se van a abrir camino, porque por su propio peso van a terminar imponiéndose. Y desde luego pues la llegada de Milei para las ideas de la libertad ha sido una bendición, no solo por el ejemplo que está dando económico, está sacando un país del pozo pues en tiempo récord. Si a lo largo de su primera legislatura solo hubiera conseguido estabilizar la moneda y acabar con la inflación, ya sería un enorme éxito, pero es que lo está consiguiendo en su primer año, o lo ha conseguido, digamos, viendo desde donde venía prácticamente, pero no solo se está conformando con eso, yo creo que está sentando los cimientos para un crecimiento a largo plazo muy intenso, se está preparando a Argentina para la apertura de sus fronteras y para la llegada de capitales extranjeros y la producción para integrarse en el comercio internacional, del que Argentina estaba desconectado por culpa de su malísima moneda y de los controles de capitales y de cambios que existían en Argentina y del problema enorme que tiene con su deuda pública impagada. Pero es que además, no contento con eso, está librando la batalla cultural, está dando la batalla por las ideas. Y eso es fundamental, porque Milei pasará y vendrá algún otro, pero si esas ideas han ido calando en la población y la población se da cuenta de que esas ideas son correctas, de que son éticas, de que son mejores económicamente y moralmente, el que venga le va a tocar coger el testigo de Milei y seguir la senda que él ha empezado. Es muy difícil cuando todo el mundo está defendiendo esas ideas y digamos, de manera pues convencida, es mucho más difícil dar la vuelta a la tortilla. ¿Es el socialismo una enfermedad que tiene en el wokismo una metástasis? Tú que vienes de tradición, tu padre es un médico reputado. Pues, muchas veces se dice que hay ideas que, en vez de la gente que tiene ideas, hay ideas que te tienen a ti, que te tienen como rehenes. Y son ideas que son difíciles de sacar de la cabeza porque forman parte de tu personalidad, y el socialismo se ha convertido en una de ellas. Es decir, el socialismo es una idea que mucha gente tiene en la cabeza porque su forma, digamos, su círculo de amigos, su reputación depende de haber defendido esas ideas y ya van a muerte con ellas, pero se puede considerar de alguna manera un virus, como un virus informático, pero un virus mental. Y esas ideas se propagan igual que los virus, ¿no? Y se pueden propagar de maneras muy virulentas y de maneras rápidas y mortíferas, desgraciadamente, en el caso del socialismo. Pero sí, vamos, es una idea que lo bueno que tiene es que al ser, digamos, que ha sido fácil, por así decirlo, de ir implantándola en la cabeza, pero también debería de ser fácil de implantar las ideas contrarias, las ideas de la defensa de la libertad. Claro, hemos hablado de Milei en Argentina, del socialismo, y tenemos que aterrizar un poco en España. Con Pedro Sánchez, la verdad que es increíble la cantidad de malos datos que nos acompañan. Esto que le gusta decir al profesor Milei, no te puedes bancar los datos, ¿no? O sea, los datos, por mucho que los quieras manosear, están ahí, ¿no? Cómo nos hemos empobrecido en todos estos años, cómo hemos perdido competitividad, cómo nos han frito impuestos, cómo han convertido a España en un infierno fiscal en el que no quieren venir empresas a invertir y en el que las pocas que vienen terminan yéndose antes o solo vienen a determinados lugares, como es el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Tú esperabas que hiciera tanto daño en tan poco tiempo? Bueno, pues supongo que sí, porque lo bueno que tiene Pedro Sánchez, que muchos lo consideran una virtud, pero realmente lo bueno es que se le ve venir. Es decir, todo el mundo sabe qué clase de persona es muy difícil para él ocultarlo. Ha habido otros presidentes que también, siendo maquiavélicos y siendo, digamos, grandes negociadores políticos, por así decirlo, no se les notaba tanto. Es el caso de Rajoy, por ejemplo, que es una persona obviamente muy inteligente y con gran habilidad política, pero no se le notaba tanto como a Pedro Sánchez, que se nota que va a lo que va. Va a colonizar las instituciones, va a poner a sus
digamos, a sus más fieles al frente de las instituciones más importantes del Estado y pone a esas instituciones a trabajar para él, o sea, para su permanencia en el poder. Si son 2 semanas, pues 2 semanas, y si puede ser un poco más, pero él va día a día manteniéndose así. Y la forma en la que a largo plazo él querría mantenerse en el poder es creando pues unas o ampliando la cantidad de gente que se mantiene viviendo del presupuesto y viviendo del Estado. Por eso prácticamente todo el crecimiento de España ha venido por el gasto público, más funcionarios y más gente que vive del presupuesto. Y es una forma de tener rehenes electorales que luego van a terminar apoyando sus candidaturas. Entonces, él tiene un plan a largo plazo que si no lo paramos, cada vez va a ser más difícil de frenar. Cada vez va a tener más gente apoyándole porque va a depender de él. Más quizá en un contexto internacional, Ignacio, en el que vemos que Francia atraviesa serios problemas, que estamos en un entorno de una Europa muy poco competitiva que se está quedando atrás y que de facto debería suponer una gran oportunidad, ¿no? Pues si tú en un universo en el que todos son mediocres consigues destacar un poquito, pues de repente te conviertes en el polo de atracción dentro de ese entorno. Quiero decir con esto, tomar medidas que convirtieran a España, pues igual que se propuso Milei en Argentina, ¿no? Yo quiero que Argentina vuelva a ser el país número 1 del mundo. España tendría muchas virtudes, tiene muchas virtudes intrínsecas que en el caso de que se aplicaran las políticas adecuadas nos podrían convertir en la locomotora de Europa, incluso en la punta de lanza de unos cambios que deberían llegar al resto del continente. Sin embargo, estamos empeñados en matarlas. O sea, así como se suele decir que nuestro petróleo es el turismo y tenemos unas leyes que cada vez van a cargarse el turismo de una manera más evidente, ya tenemos comunidades autónomas donde se les recibe con pintadas o se les recibe pues agrediéndoles con pistolas de agua a muchos turistas, con pintadas de Tourist No Home, y luego con legislación que les grava de una manera especial los alojamientos, que les pone cada vez más trabas para venir a veranear a nuestro país. Como con el turismo lo estamos haciendo con prácticamente todo, a las industrias, a la industria del automóvil, a la industria energética. Estamos haciendo un pan con unas tortas, como se suele decir, ¿no? Es que una cosa que hay que tener muy clara es que el socialismo no quiere que la gente sea próspera, porque eso permite a las personas independizarse del Estado, y eso es algo que el Estado socialista no puede permitir. Necesita gente que sea rehenes, que sean dependientes del Estado. Entonces, generar demasiada prosperidad hace que la gente pueda ganarse la vida por sí mismo, luego hacer con su dinero lo que considere, incluso llevar caridad, acciones sociales, que eso es algo que a los socialistas que no pueden con ello, porque es precisamente, dices, ¿cómo puede ser que no puedan digamos, que critiquen que Amancio Ortega, por ejemplo, done equipos de detección de cáncer a los hospitales? Pues porque él considera, el Estado socialista considera que eso no es algo exclusivo de ellos, que eso es algo que tienen que monopolizar, y que otras personas sean capaces de ayudar a los demás a gran escala es algo pues que no pueden permitirse. Entonces, la forma que tienen de hacerlo es destruyendo las bases de la prosperidad, intentar mantener a la gente pues en un nivel de renta lo más baja posible y dependiente del Estado, de forma que no se quejen demasiado porque, digamos, pueden ir tirando, pero que sea, digamos, que exista un vínculo muy estrecho de dependencia con el Estado, de forma que estén, cada vez que hay unas elecciones, sean rehenes, que van a las elecciones a votar a sus captores y a aquellos que le están manteniendo. Entonces, por eso el socialismo tampoco puede permitir que un país prospere demasiado o va a hacer lo posible para impedirlo. Ignacio, ¿son las pensiones en España, las pensiones públicas, el grillete que ata a la sociedad a este Estado y que va a ser tan difícil de desmontar precisamente por lo férreo que es ese asidero? Pues es un grillete fundamental. Por eso vemos al gobierno muchas veces, o a políticos de izquierdas, criticando pues a la gente que se dedica a enseñar sobre,
finanzas, independencia financiera, y además odian ese término de independencia financiera. ¿Eso qué significa? Que van a dejar de ser dependientes de nosotros. Para el socialismo lo peor que puede pasar es que los pensionistas sean independientes de la pensión pública, porque entonces ya digamos que es como que les han dejado, digamos, has soltado la última amarra que tienes con el Estado, que es que te han estado quitando un 35% de tu salario toda la vida, y luego renuncias de alguna forma a eso porque has conseguido, digamos, mantenerte, crear un fondo para vivir cuando estés jubilado, de manera independiente a ese, digamos, imagínate, quitar un 35% de la gente del salario de todo el mundo y luego renunciar a eso es brutal. Pero aún así, cada vez más gente está intentando llevar esa vida de independencia financiera, de poder jubilarse cuando quiera, a la edad que quiera, y dedicarse a lo que quiera sin tener que depender de la decisión de Pedro Sánchez o del político de turno. Algo que es posible y que no está solo, digamos, no es territorio vedado únicamente para unas pocas fortunas en España, sino que hay mucha gente, prácticamente todo el mundo, si empieza a una edad temprana, puede llegar a encontrar esa independencia financiera, ¿no? Sí, vamos, y lo bueno es que vivimos en una época en la que es muy fácil educarse financieramente, porque existe Internet, existen muchísimos cursos, existe YouTube, y ya quien no sepa es realmente porque no quiere. Existe Tu dinero nunca duermes, existe Con ánimo de lucro, existe el Juan de Mariana. Efectivamente, y digamos que es fundamental que las personas entiendan las finanzas, entiendan cómo se gestionan las finanzas y cómo debe cada uno de gestionar su patrimonio a lo largo de su vida, porque a lo largo de su vida va a tener momentos en los que tenga que endeudarse, otros momentos en los que tenga que ahorrar, en los que tenga que capitalizar y tomar decisiones de inversión, y llegará un momento en el que tocará gestionar ese patrimonio. Pero es fundamental hacerlo por una simple cuestión de libertad. Vamos a ser más libres si somos capaces de hacer eso, vamos a ser más independientes del Estado y vamos a ser dueños de nosotros mismos. Es curioso lo que decías, que el Estado socialista nos quiere cada vez más pobres. Si nos fijamos en algunas socialdemocracias norteñas en Europa, digamos, tienen un esquema distinto. O sea, lo que hacen es procuran la mayor prosperidad posible para sus ciudadanos, los convierte en los europeos más ricos del continente, los salarios medios están rondando los 70, 80.000 euros, claro. Decir que en España 60.000 son ricos, allí se reirán, claro, se tendrán unas carcajadas tremendas. Y una vez consiguen que la gente mayoritariamente prospere y gane fortunas, es cuando los parasita el Estado, ¿no? y les arrebata buena parte de sus fortunas. Pero evidentemente arrebatar una parte de sus fortunas a gente con mucha fortuna es mejor que arrebatar mucho a gente que tiene muy poco, porque al final lo que haces es sobreempobrecerlos y tampoco cuentas con recursos suficientes como para mantener todo eso que se llama estructura del estado del bienestar, el estado socialista, la justicia social, todos estos mantras con los que nos han ido golpeando. Pero ¿por qué en España seguimos abrazando el peor de los modelos? Porque dentro de los estados socialistas hay algunos que tampoco son tan terribles con la hacienda del contribuyente. Bueno, no olvidemos que los países nórdicos en algunos aspectos son algunos de los países más libres del mundo. Por ejemplo, en materia de respeto por los derechos de propiedad, digamos, de esa mitad que te deja el Estado que sea privada, en esa mitad al menos son tremendamente libres a la hora de negociar contratos, de contratar y de despedir trabajadores, de invertir, de comerciar y de mantener tu propiedad privada a salvo. Luego está ese otro 50% que es como un parásito que tienen extrayendo rentas, pues con una casta política que vive fenomenal, pero es verdad que tienen esa ideología al menos de déjame prosperar y luego parasítame si quieres dejándome un buen trozo del pastel. Pero en España, digamos, eso no funciona porque para la izquierda sería concederle la victoria ideológica al liberalismo. Y eso, pues, desacredita absolutamente toda su batalla de las ideas, toda su batalla de que todo lo tiene que hacer el Estado y de que el Estado es quien provee a todas las personas, no a los pobres, sino a todo el mundo. Es decir,
sanidad para todos, educación para todos, pensiones para todos, pero todo gestionado por el Estado, por los políticos, que ya sabemos cómo gestionan las cosas. Bueno, y tanto que sabemos cómo gestionan las cosas. Abramos un melón, aunque nos estamos acercando al boletín informativo de la UNA, pero yo quiero abrir un melón contigo que es curioso, ¿no? Vemos a los políticos que se han convertido en políticos profesionales. Abro paréntesis, uno mira la clase política de hace 50 años y mira la de ahora, y es verdad que encuentra muchos más servidores públicos de vocación que los que tenemos ahora. Ahora son servidores privados mediante lo público, ¿no? O sea, servirse a sí mismos mediante el acceso al presupuesto público, el acceso al BOE. Dicho esto, y hecho este paréntesis, a lo que yo quería ir es a los salarios que cobran los políticos en España. Si uno mira los portales de transparencia y ve el sueldo del presidente del gobierno, el sueldo de los ministros, de los presidentes autonómicos, incluso de los directores generales dentro de los distintos ministerios o de los secretarios de Estado, son salarios que para la media de España no están mal, pero no estamos hablando ni mucho menos de salarios por los que pelearse, pactar con etarras, pactar con separatistas, vender a tu madre y vender tu ideología, vender a tu familia para mantenerte en el poder por cobrar ese sueldo. Es decir, la ambición tiene que trascender un salario que en España, pues el presidente del gobierno no sé si está por los 75, los 80.000 euros, lo digo de memoria, no lo recuerdo en cuánto estará este año, pero que no son salarios 75, 80.000 euros al año, que quitando impuestos no sé, se quedará en ¿qué? 3, 4.000 euros mensuales. Que sí que es un buen sueldo, pero que no es un salario por el que podrías decir está justificado esa ambición de poder tan grande que han desplegado los políticos en España, y en especial el que tenemos ahora, ¿no? Pedro Sánchez. ¿Dónde está la trampa? Pues yo creo que es evidente. O sea, no hay ningún rey en la historia de España que haya vivido tan bien como Pedro Sánchez ahora mismo. O sea, es una persona que se mueve a todos lados en helicóptero, que cuando tiene que ir de una ciudad a otra va en avión privado, que se despierta todos los días y tiene pues gente que le prepara la ropa, tiene cocineros, tiene un ejército de asesores que le van indicando qué hacer y qué no hacer en cada momento. Es como un gran rey absolutista que vive en un palacio y que el sueldo es pues una engañifa, porque realmente esa no es su remuneración es completamente en especie. Y luego no es solamente esa forma de vivir, es también y sobre todo es el poder que tienen. Es decir, estamos hablando de unos políticos que se despiertan una mañana con el pie izquierdo y deciden cambiar todos los libros de texto de bachillerato y se lo indican a su ministro, y todo el mundo a cambiar sus libros de texto a millones de personas, a millones de niños. Es decir, son personas con un poder que es que no somos capaces ni de imaginarlo. Eso creo que lo decía, creo que Florentino Pérez, que bueno, pues, un gran empresario, presidente del mejor club del mundo de fútbol. Sin duda. Pero dijo que cuando más poder había tenido es cuando pasó por política de manera tangencial, hace décadas. Pues imagínate el poder que tiene que tener pues un gobierno, un presidente del gobierno, unos ministros, que además es un atractor, como decía Hayek, es un atractor de lo peor de la sociedad. Es decir, solo las personas, digamos, moralmente peores son las que quieren llegar a tener ese poder y a poder ejercerlo. Vamos a dejarlo aquí, nos vamos a ir a los servicios informativos de la UNA, a los servicios informativos de radio, boletín de la UNA, y volvemos con Ignacio Moncada y rematamos la entrevista. Continuamos con ánimo de lucro y con Ignacio Moncada en este programa especial entrevista, arrancando 2025, y hacerlo además en la mejor compañía. Siempre le hago a mis invitados de entrevista una pregunta, Ignacio, que no te he hecho a ti. ¿Tú eres de con ánimo de lucro o de sin ánimo de lucro? ¿Qué te gusta más? Bueno, a ver, en algunos aspectos de nuestra vida tenemos ánimo de lucro porque tenemos que vivir y de hecho es una forma de realizarse personalmente. Cada uno lo puede encontrar de su manera, puede encontrar el ánimo de lucro pues escribiendo libros, otros pueden hacer montando una empresa, otros siendo un profesional, pues un buen profesional, pero es una faceta muy importante en nuestra vida personal y como realización personal. Pero es que no solo eso, es que además en un mercado libre o digamos en la economía, pues el ánimo de lucro es un motor de mover a la gente a producir aquello que los demás quieren
y de adaptarse cuando no conseguimos los objetivos de que nos compren, digamos, es decir, cuando lo que estamos ofreciendo no es lo que la gente quiere o es demasiado cara porque nuestro proceso productivo es demasiado costoso, pues nos obliga a adaptarnos para ofrecer a la gente lo que está demandando. Y eso lo mueve el ánimo de lucro, es decir, es un motor fundamental que al final crea un bienestar público, es decir, un bienestar es un motor general. De prosperidad. Efectivamente. Yo fíjate, cada vez que veo algo que lleva el sinónimo, perdón, la coletilla de no sé qué, sin ánimo de lucro, me mosquea. Porque además, para poder llevar a cabo iniciativas, que esto me parece más quizá una de las cosas más desconocidas, pero a la vez más bonitas, del ánimo de lucro, del liberalismo, de la persecución del beneficio, de la vida ordenada en sociedad mediante el libre mercado, que no se suele comentar y que me parece más importante, y es que las iniciativas de las solidarias, realmente solidarias, basadas en la generosidad, en el amor al prójimo, en el cuidado de aquellos que peor lo están pasando, no son posibles sin el ánimo de lucro. Es decir, lo primero es el ánimo de lucro, generar una sociedad próspera donde vas a dar cabida cada vez a más de esas personas que están muy desfavorecidas y que dejan de estarlo porque entran, digamos, en ese sistema, pero incluso una vez hecho, las iniciativas solidarias más importantes que se llevan a cabo en el mundo no las llevan a cabo estados, las llevan fundaciones que han montado empresas, las llevan fondos de inversión que están sacando de la pobreza a pueblos, a ciudades enteras en países subdesarrollados, lo consigue en definitiva la iniciativa privada. Hay espacio para la solidaridad cuando el lucro ha funcionado y las sociedades han prosperado, ¿no? Bueno, eso es muy claro, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos es el país del mundo en el que la caridad privada, bueno, la caridad tiene más peso, o sea, hay más gente volcada en ayudar a los demás y se hace de forma privada. Y eso es porque en un país en el que la gente ha logrado prosperar y ha logrado acumular patrimonios altos, mucha gente lo ha conseguido, luego una forma que tiene la gente de realizarse personalmente es utilizar ese patrimonio para ayudar a los demás, y se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer pues defendiendo determinadas ideas, creando think tanks, se puede hacer dando directamente ayuda a las personas necesitadas, ayuda a bienes de consumo, y se puede hacer pues creando infraestructuras, donando equipo médico, equipo de cualquier otro tipo, es decir, donando bienes de capital que luego permitan producir más a esa sociedad. Pero esa sociedad, si no funcionara bien el mercado, si no funcionara con ánimo de lucro, por así decirlo, da igual que dones más o menos capital, da igual que dones equipos, que si no existe una estructura social y económica que funcione, no le vas a poder sacar provecho. Tú no quieres tener digamos, amplios grupos de la población viviendo de la caridad. Tú lo que quieres es que se integren en el mercado, tú quieres que se integren en el sistema productivo y que sean ellos quienes se realicen a sí mismos llevando a cabo su labor, se independicen del Estado, aunque es integrarse en realidad en la sociedad. O sea, no independizarse tampoco hay que pensar en que en una sociedad atomizada en que cada uno va por libre, sino que tú cooperas voluntariamente con los demás y en ese engranaje que es el mercado encuentras tu sitio, y ahí es donde puedes ser más productivo y generas una gran prosperidad para toda la sociedad. ¿Crees en el anarcocapitalismo? Bueno, a ver, te diría que no, porque no lo sé, digamos, porque nunca lo he visto funcionar, y entiendo que si no se ha probado es porque tiene algún problema. Sí que se han visto sociedades que funcionaran con estados pequeños y que funcionaban bien. Por ejemplo, en el siglo XIX, que es uno de los periodos de la historia de la humanidad de mayor crecimiento y de mayor avance de la civilización, aunque lo veamos como más pobres que nosotros, digamos que la diferencia entre el principio del siglo XIX y el final del siglo XIX, la diferencia es abismal. Al principio del siglo XIX pues llegaron pues peleando con bayonetas y al final acabamos volando en aviones al final del siglo XIX. Y bueno, y al poco tiempo pues estábamos ya haciendo viajes a larga distancia por avión. No mucho tiempo después se llegó a la Luna. Digamos que el cambio fue brutal, y todo eso se consiguió en general en los países ricos, los países occidentales, con estados pequeños, estados que se dedican a proteger la propiedad privada,
se dedican a asegurar las libertades y un sistema digamos, de seguridad de la vida y de la seguridad urbana, tanto ante ladrones, asesinos, como de otros estados fuera del país, pues simplemente garantizando esa seguridad de la vida, esa libertad y esa propiedad privada, pues fue capaz de prosperar y crear digamos, una revolución industrial, una revolución económica sin parangón en la historia. ¿Pero crees en el anarcocapitalismo, ¿no? ¿Crees que, como dice el profesor Jesús Huerta de Soto, Ignacio, como dijo en su... Es que lo revisé hace bien poco, ¿no? Estamos ahí con Milei viendo las cosas que ha hecho y que no, y me salió haciendo una búsqueda, el discurso que hizo Jesús Huerta de Soto, el elogio que hizo de Javier Milei en la Cena de la Libertad, en la que se le concedió el premio de la libertad del Instituto Juan de Mariana al presidente Javier Milei, ya presidente Javier Milei. En ese elogio de Jesús Huerta de Soto, uno de los más apasionados que yo le recuerdo, y mira que el profesor es apasionado cuando se pone a hacer discursos, él terminó parafraseando a Martin Luther King con aquel I have a dream, y dice: yo tengo un sueño, que es un sueño en el que acabemos con el Estado, que todo, absolutamente, hasta la seguridad y la justicia, pueda ser provisto por la iniciativa privada, y donde todos la solidaridad venga del amor y no de una coacción estatal, y en fin, describió el mundo anarcocapitalista en el que él quiere terminar viviendo. Es verdad que desde el punto de vista teórico existen muchos peros, sobre todo el principal, el que tú has puesto encima de la mesa, ¿no? No tenemos un experimento. Citábamos al principio de la entrevista el experimento de Camboya para el socialismo, para el comunismo puro y duro. Ese sí que sabemos cómo salió, pero el experimento anarcocapitalista todavía no lo tenemos encima de la mesa. Pero igualmente, ¿tú crees que podría llegar a funcionar? A ver, yo creo que si pudiera funcionar sería un mundo mejor que incluso que un Estado mínimo, porque al final el Estado consiste en relaciones coactivas, es decir, el Estado no te pide por favor que le des ingresos, sino que te los quita. El Estado no te pregunta, digamos, si quieres o no cumplir con esta regulación, sino que te la impone, y si no lo haces te mete en la cárcel. O sea, el Estado es el mundo de las relaciones coactivas. Y el mercado, o la sociedad civil, pues es el mundo de las relaciones voluntarias. Y es más ético pues las relaciones voluntarias, desde muchos puntos de vista, que las relaciones coactivas. Ahora bien, digo mientras funcione, porque yo la verdad es que no lo sé si puede funcionar o no. Si pudiera funcionar sería magnífico. Pero mi duda es sobre todo, digamos, de si puede funcionar, si puede ser un sistema estable, que no se va a fragmentar la sociedad y a convertirse eso en una guerra civil o ser tomado por señores de la guerra, o digamos, hay muchas objeciones que se pueden hacer al anarcocapitalismo, pero yo no tengo la respuesta. Pero sí sé que otras sociedades han funcionado bien con estados pequeños, y además yo creo que te permite tener un sentido de utopía. A mí me gusta mucho pues un filósofo que se llama Robert Nozick, que escribió un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía, y en el que él no sí que es un gran defensor del minarquismo, del Estado mínimo, pero él decía que el liberalismo, entendido como un mundo en el que impera el Estado mínimo y que se asegura pues la vida, la propiedad privada y la libertad individual, es un mundo que es un marco para las utopías, es decir, es un mundo en el que cada uno puede vivir la vida que considere más adecuada, porque cada uno puede tener un sentido de la buena vida diferente. Y entonces, si tú eres comunista, puedes ir a ese mundo, a esa utopía, a vivir en tu mundo comunista. La única regla es que no tienes que obligar a los demás a formar parte de tu comuna, pero si quieres crear comunas y llevar una vida comunista en que los impuestos sean del 100%, no hay problema. O sea, lo que no se puede es en un mundo comunista crear una empresa, eso no se puede, pero al revés sí. Entonces planteaba el liberalismo como un marco para las utopías, un marco en el que cada uno puede crear la utopía, por así decirlo, digamos, llevar el estilo de vida que considere mejor, y asociándose con otras personas, pues llevarla a cabo. Bueno, de hecho, dentro de cabe, lo que sucede en Estados Unidos con la comunidad Amish es algo
como esto, ¿no? que comentas. Bueno, digamos que sería hacerlo, pero mejor, porque Estados Unidos... Por supuesto, digo que por poner un ejemplo muy gráfico Sí. que podamos entender. Sí, otro ejemplo que se pone es al principio en Israel, pues que se permitían los kibbutz, pequeñas comunas, en los que mucha gente de izquierdas iba a vivir a Israel, que a priori era un país que no era especialmente de izquierdas, pero allí se les permitía vivir en comunas, mientras que en incluso países socialistas no se les permitía vivir el socialismo que ellos querían, sino el impuesto por los políticos. Entonces, bueno, digamos que quien quiera vivir en una comuna, que mientras sea voluntaria y no obligues a los demás, pues es estupendo. Como dice Javier Milei, libertad, propiedad y respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, ¿no? Esto es una fórmula que nosotros en este programa siempre hablamos del respeto a la búsqueda de la felicidad, no deja de ser un poco eso, ¿no? Efectivamente, eso lo dice también la Constitución americana. Pues eso, es básicamente respetar el proyecto de vida de los demás. Y si los demás quieren tener un proyecto de vida en el que pasa por crear una empresa y una persona se siente realizada creando esa empresa y viéndola crecer y mejorar, pues respétalo, no prohíbas que cree una empresa, pongas todas las dificultades posibles. Y si otro es feliz escribiendo libros o escribiendo artículos o haciendo un podcast, pues déjale. Digamos, simplemente respeta que el resto haga lo que quiera, mientras respete el mismo derecho para los demás y no te metas en su proyecto de vida. Has hablado, dentro de los libros que te han marcado a ti, el libro de Rodríguez Brown, también este de Nozick. ¿Qué otra lectura podrías decir que ha sido una epifanía para ti? Mira, para mí, yo creo que uno de los mejores pensadores liberales que ha habido y economistas, afortunadamente es español, lo tenemos entre nosotros, y es Juan Ramón Rayo. Yo creo que... Bueno, que prologa tu libro. Que prologa el libro. Es una de las cosas por las que ya me puedo morir tranquilo. En general la obra de Rayo es magnífica, pero tiene un libro que se llama Liberalismo, que es muy recomendable para saber en qué consiste el liberalismo y cuáles son sus partes fundamentales. Y luego, para aprender más economía, hay uno que escribió, de hecho, con Carlos Rodríguez Brown, que se llama El liberalismo no es pecado, que aunque se llama así, realmente es un libro de economía, pero es un libro de economía pues enfocada a la defensa también de la libertad, ¿no? Y esas dos lecturas yo considero que para alguien que no ha empezado todavía pues, en el liberalismo o en la economía y tiene interés, pues es un buen punto de entrada, y luego ya puede ir abriéndose a otras lecturas. No, pues iremos anotando estas lecturas también para nuestra biblioteca de Con Ánimo de Lucro. Vamos a tratar de ser optimistas, vamos a tratar de ver por dónde pueden pasar las soluciones a los problemas que tenemos en España, que son muy serios y muy gruesos, entre otras cosas porque, por poner un ejemplo, el problema de la vivienda se empezó a ser un problema cuando se empezó a regular el mercado, sigue regulándose el mercado cada vez más problema tenemos encima de la mesa, sin hablar del problema de la vivienda, pero para tratar de ser optimistas. Desde tu punto de vista, Ignacio, ¿cuál sería una primera medida que empezaría a cambiar las cosas en España? Bueno, pues una primera medida, creo que la comentamos anteriormente, pero bueno, sería una medida, digamos, que solo puedes llevar a cabo una vez que la gente esté bien concienciada, que es dar prioridad a los pactos entre personas antes que a la regulación estatal. Es decir, si yo pacto contigo una compraventa de una vivienda o un alquiler en determinadas condiciones, pues si las dos personas han aceptado ese contrato es porque es beneficioso para los dos. Entonces respétalo, simplemente. A lo mejor puedes poner regulaciones para casos en los que ha habido pues contratos ambiguos, o para indemnizaciones, o para cosas de esas. Pero si ha habido un contrato voluntario por dos partes, respétalo, simplemente. Y luego, pues es fundamental que el Estado no sea quien se dedica a gastar toda la renta del país. Es decir, el Estado va gastando básicamente creando colectivos de personas que se dedican que viven del presupuesto del Estado, o que solo pueden llevar a cabo su actividad siguiendo los parámetros que dicta el Estado, con lo cual quedan rehenes, y eso lo consigue el Estado gastando pues ingentes cantidades de dinero, que quitándonos pues casi el 50% de lo que ganamos, aún así tienen un déficit y una deuda enormes, y que digamos que eso daría para hablar mucho, pero esa deuda y ese déficit van a dar problemas en el futuro.
Pero bueno, otra medida importante sería hacer sostenible financieramente al Estado, para empezar, para algo tan básico como para no ahogar a la economía y la sociedad. Y a nivel de concienciación ciudadana, ¿crees que habría alguna medida, ya no sé si en el tema educativo, que yo creo que es muy complicado empezar a cambiar las cosas, pero algo se podría hacer, o a nivel impositivo, algo que empezara a despertar mentes, ¿no? Porque para que, decías tú, hombre, cuando empiece ya a haber algo más de concienciación, el tema del libre acuerdo entre dos partes tiene que prevalecer sobre cualquier otro acuerdo sectorial o legislación. A mí me parece que sería clave, ¿no? Cambiaría todo. De repente el mercado empezaría a funcionar. De facto, el tema de la vivienda ya te lo solucionas, ¿no? con esta legislación. Pero a nivel de despertar mentes, de abrir ojos, de despertar cabezas. Bueno, una medida que bueno, la patronal de empresas lo ha dicho ya, y que es una idea excelente, es pues hacer visible a la gente cuánto paga de impuestos en su nómina. Incluso habría una forma mejor, que es obligar a que la gente, digamos, en vez de obligar a la gente a entregar sus impuestos día a día, cada vez que le pagan la nómina o cada vez que paga algo en el supermercado y paga el IVA, pues que te lo obliguen a pagar todo de golpe en una determinada fecha. Así nos daríamos cuenta realmente de cuánto pagamos. Es que el 40-50% de lo que ganamos es muchísimo dinero. Es una renta, un porcentaje de la renta que si la gente fuera consciente, pues probablemente habría revoluciones o habría manifestaciones. Pero yo creo que habría tiros en la calle, o sea, sería terrible. Pero como lo hacen sin que nos demos cuenta, porque nos entra una nómina que ya es neta, por ejemplo, de seguridad social y luego... Bueno, y el concepto de salario bruto, donde se excluye la parte que paga el empresario por ti, que es la mayor parte de las cotizaciones sociales. La parte fundamental. Si supiéramos que esa parte, si pudiéramos gestionarla nosotros y poder proveernos servicios de educación, poder proveernos servicios de sanidad y poder labrarnos un patrimonio para afrontar nuestra jubilación, y viéramos la diferencia que podríamos tener en cuanto a prestaciones y en cuanto a riqueza, haciéndose mediante el sistema público gestionado por políticos o haciendo cada uno o mediante profesionales, pero gestionado de forma privada y de acuerdo al ánimo de lucro, es decir, a que sea lo más eficiente posible. Si fuéramos capaces de ver, si la gente fuera capaz de ver la diferencia de prosperidad que puede alcanzar de una manera frente a la otra, pues no soportaría el nivel de impuestos que tenemos actualmente. Desde luego, y abriría muchas mentes. Ignacio, te tengo que agradecer muchísimo que hayas querido estar hoy con nosotros en Con Ánimo de Lucro, estrenar tu año con nosotros y nosotros contigo. Vamos a recordar este fantástico libro, La Odisea del Dinero, de Ignacio Moncada, prologado por Juan Ramón Rayo, editado por Gaveta, y lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? Sí, en Amazon o en las principales librerías. Desde luego, un librazo espectacular. Y mira, si están todavía los Reyes Magos por venir, si alguno lo tiene que poner en la carta, que lo ponga. Lo dicho, Ignacio, muchísimas gracias. Gracias por el libro, gracias por esta entrevista y gracias, como cada semana que vienes aquí a Con Ánimo de Lucro, por querer seguir contando con nosotros y tratando de aportar nuestro granito de arena a esto de la divulgación, difusión de las ideas de la libertad. Nada, un placer por mi parte, muchas gracias a vosotros, encantado. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya lo ven que les traemos siempre los mejores contenidos, los mejores invitados, y yo tengo que confesar que he pasado un rato delicioso. Espero que hayan aprendido ustedes tanto como lo he hecho yo, que hayan disfrutado ustedes tanto como lo he hecho yo, y nada, aquí les espero muy prontito con otro invitado. De hecho, muy prontito y con otro que seguro que les va a gustar mucho a todos ustedes. Hasta mañana, amigos.